Qué buena fiesta tenemos en esta mañana. Gloria damos al Señor. ¿Qué les parece si sale un momentito por el lado del conductor y bendice a su hermano, bendice a su hermana? En el nombre del Señor, hágalo. 30 segundos nos toma hacerlo. Bendecimos a nuestro hermano, a nuestra hermana en el nombre del Señor. Que la gracia del buen Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Hay mucha gente que me dice, esta es la experiencia más linda, cuando salimos y nos miramos y nos saludamos. Por eso no dejamos de practicarla. Aleluya. Ya pronto nos abrazaremos en el nombre del Señor. Amén. Vuelva a su vehículo. Aleluya. Aleluya. En esta mañana yo quiero continuar la experiencia de la reflexión, precisamente utilizando nuestro culto de cena del Señor, la cena del Señor. Y quiero reflexionar bíblica, teológicamente sobre ello, con la asistencia del Espíritu Santo. Les invito para que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11, verso 17 al 34. Y dice la palabra del Señor. Al darle las siguientes instrucciones, no les puedo elogiar, ya que sus reuniones traen más daños que beneficios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Esta es la carta de Pablo a los Corintios, no a ustedes, Ministerio Sanador, ¿saben? Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos? Claro que no. Yo recibí del Señor lo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre muchos de ustedes débiles y enfermos. Incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra.
Tal vez uno de los pasajes bíblicos más leídos para la Santa Cena es este pasaje bíblico que hemos leído. Pero tengo que admitir que muy poco se usa para la reflexión. Generalmente leemos estos pasajes bíblicos y casi siempre predicamos otro sermón que no tiene que ver con lo de la Cena del Señor. Y me parece que un buen ejercicio es que participemos de la Cena del Señor y a la misma vez reflexionemos sobre el pasaje bíblico para que de esta manera podamos nosotros aprender y podamos desarrollar consonamente con la cena el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si bien es cierto que hubo una división dentro de la cristiandad por la sola escritura, no es menos cierto que con este verso los cristianos protestantes también se dividieron. La Iglesia Católica sostuvo la doctrina de la transubstanciación. Los protestantes se sostuvieron en la doctrina de la consubstanciación. Y hubo otros que por seguir a Zwinglio, entonces establecieron la doctrina del símbolo. A esto hay que añadir otros issues, como por ejemplo, aquellas comunidades de fe que celebran la cena de manera abierta, como nosotros la celebramos. Es decir, todo hombre, toda mujer que ha confesado a Jesucristo como su Señor puede participar de la cena si así lo desea. Pero hay iglesias que practican la cena de manera cerrada. Esto es, si usted no es miembro de la iglesia, usted no puede participar de la cena aunque haya aceptado a Jesucristo como Salvador y sea cristiano. Y hay comunidades de fe, inclusive, que para participar de la cena hay que ser demasiado santo, casi un ángel, porque de lo contrario no pueden participar de la cena. Este es el cuadro que hasta el día de hoy existe. Y lo que es triste y lo que es doloroso, lo seguimos practicando, pero muy poco reflexionamos sobre ello. ¿Qué solución pudiéramos encontrar para que los cristianos no estemos tan distanciados? Para que los cristianos no estemos tan separados. Nos hemos extralimitado en términos de interpretación teológica. Y nos hemos extralimitado en términos de interpretación denominacional, sin considerar el propósito fundamental de esta enseñanza bíblica de Primera de Corintios, capítulo 11. Debemos trabajar hacia la intención del mensaje, pues más que una regla denominacional, en este documento bíblico hay una verdad cristiana que comunica lo que verdaderamente nos hace cristianos. Y esto es el entendimiento, lo que llama Pablo el discernimiento de que todos y cada uno de nosotros somos un solo cuerpo para la gloria de nuestro Señor. Podemos tener muchas denominaciones, podemos vivir al amparo de muchas reglas teológicas, pero a fin de cuentas, todos los cristianos, pertenecemos a un solo cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, veamos el pasaje bíblico dentro de su génesis y contexto para ir caminando desde el micro hacia el macro. Y lo hagamos pidiéndole al Señor que nos dirija, que nos guíe y que nos capacite para hacer su voluntad. Veamos primero, mis amados hermanos, ¿qué hacían los cristianos de Corinto
que Pablo se vio obligado a hacerles saber que ellos realmente no celebraban la cena del Señor. ¿Qué era lo que ellos hacían? Lo primero que resalta en la carta de Pablo es que no cumplían con los requisitos básicos de la cena. Ellos no cumplían con esos requisitos básicos. Pablo se los había enseñado, Pablo se los había comunicado, pero ellos ahora estaban haciendo otra cosa. Ni siquiera era un ágape. Ni siquiera era un ágape. Porque en un ágape hay coinonía entre los cristianos, hay compartir entre los cristianos. Lo que ellos estaban celebrando era más bien un día de picnic, al estilo de lo que nosotros llamamos acá en Puerto Rico la fiesta del sorullo, donde cada cual lleva lo suyo. Y era una fiesta que tenía un agravante, y el agravante era que esta fiesta demarcaba un banquete de privilegios y un compartir entre privilegiados. Lo que esto quiere decir es que los pobres, los sencillos y los simples de la iglesia quedaban rezagados por los privilegiados. Y desde luego la consigna era: si no traíste nada, nada vas a recibir. No había introspección de aquellos cristianos de Corinto para descubrir que eran un solo cuerpo y de esa manera mutuamente edificarse. La gente creía que la iglesia era un buen lugar para fomentar las mejores relaciones, perdiendo de perspectiva que el congregarse, mis amados hermanos, el congregarse es para bendecir a Dios y para bendecir al prójimo. Fíjense que la escritura es clara. En el decálogo bíblico hay una claridad extraordinaria. Amarás a Dios y amarás ¿a quién? Al prójimo. El mismo término que se utiliza para amarás a Dios es el mismo término etimológico que se utiliza para amarás al prójimo. El problema de la comunidad de Corinto era una ausencia de compartir con los hermanos lo mucho o lo poco que se tiene. Y esto como consecuencia, ¿sabe de qué? De no haber aprendido a discernir bien el cuerpo del Señor, subestimando al hermano por quien Cristo pagó el más caro precio que se haya pagado sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, ¿a qué nos invita este planteamiento? Discernir el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo quiere decir que cada día, yo debo reflexionar sobre quién soy yo dentro del cuerpo de Cristo. Cada día debo reflexionar sobre cuáles son mis deberes y mis responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Cada día yo debo reflexionar en términos de cuál debe ser mi tarea dentro del cuerpo de Cristo. Desde la perspectiva bíblica, mis amados hermanos, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo es lo único que en el mundo hace totalmente irrelevante lo étnico, lo social, lo intelectual, lo económico, lo político, lo cultural, porque ella se entiende a sí misma como cuerpo de Cristo. En la iglesia del Señor, lo más importante no es el apellido. En la iglesia del Señor, lo más importante no es el título. En la iglesia del Señor, lo más importante no es el abolengo.
no es el estatus social ni económico. Lo más importante es que todos podamos discernir que somos el cuerpo de Cristo. Y tú eres tan importante como yo, y yo soy tan importante como tú. Que pueden haber títulos, claro que pueden existir títulos. Que unos puedan tener un poco más de dinero que otros, claro que eso puede darse. Pero cuando nos miramos a los ojos, cuando nos miramos en la comunión de los santos, descubrimos que el mismo valor que tengo yo es el mismo valor que tienes tú. Que la importancia de esta experiencia es que Dios nos ha fusionado, no para que seamos varios cuerpos, sino para que seamos un solo cuerpo, para la gloria del Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es el púlpito lo más importante donde revela la presencia de Cristo. No, mis amados hermanos. A veces caemos en la trampa de la sacralización. Estamos sacralizando cosas y estamos sacralizando eventos y estamos sacralizando espacios. Y perdemos de perspectiva que nada de estas cosas hay que sacralizarlas. Lo sagrado de una iglesia no es el púlpito. Lo sagrado de una iglesia no es un edificio. Lo sagrado de una iglesia no son sus pertenencias religiosas. Lo sagrado de una iglesia es la gente que se congrega en ella para bendecir y para adorar el nombre del Señor. No existe un púlpito que haya sido comprado a precio de sangre. Ni ha existido un templo que haya sido comprado a precio de sangre. Ni existe una propiedad religiosa que haya sido comprada a precio de sangre. Pero vosotros, mis amados hermanos, la iglesia del Señor, los hombres y mujeres que servimos y somos insertados al cuerpo de Cristo, todos y cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre para la gloria de Jesucristo. La ausencia del buen compartir entre ustedes, les dice Pablo, hace que unos se emborrachen y otros coman primero que los demás sin hacer la fila. Y con esto lo que hacen es el ridículo. Por eso el apóstol San Pablo les dice: lo que yo les enseñé a ustedes en la conducta cristiana de la Santa Cena, yo lo recibí del Señor. Y esto es lo que yo les he enseñado. Y esto es lo que yo les he compartido. Mis amados hermanos, si ustedes supieran que esta carta se escribió antes que muchos de los evangelios, y esta carta se convirtió en una doctrina primaria dentro de la iglesia. Si ustedes supieran que la Santa Cena es el acto más sagrado de la iglesia cristiana. Si ustedes supieran que las diferencias teológicas denominacionales probablemente seguirán hasta que Cristo venga. Pero esto no impide que descubramos el verdadero propósito de la cena del Señor. Al tomar el elemento del pan, un pecador puede pensar que eso es solo pan. Mas para nosotros, esto representa el cuerpo de Cristo expuesto por nuestra reconciliación. Al tomar el fruto de la vid, un incrédulo pudiera plantear y decir: eso es jugo o es vino nada más. Pero para nosotros, esto es el anuncio de un nuevo pacto que se da como resultado del amor de Dios. Por último, mis amados hermanos,
Pablo habla de comer y beber indignamente, y para ello también nos invita a discernir el cuerpo de Cristo. Y hay algo que yo quiero plantearles con todo mi corazón. Hay algo que quiero plantearle con toda mi alma. Mis amados hermanos, si tanto valoramos el cuerpo y la sangre de Jesús, a través de la representación de la cena del Señor, no se nos puede olvidar que ese pago fue por todos los seres humanos. Y en el campo de la economía hay un principio que yo se los voy a compartir. El valor de las cosas es como consecuencia del costo que pagamos por ellas. Una cosa vale tanto como el precio que le hemos asignado a ello. Lo que es interesante es que para nosotros hay cosas de valor que no fueron compradas, pero tienen el valor más extraordinario, el valor sentimental. Por ejemplo, yo tengo varios cuatros en mi casa, ese instrumento musical puertorriqueño, y entre ellos tengo el cuatro de mi papá. Mire, el cuatro de mi papá no es el que mejor suena. El cuatro de mi papá no es el que mejor está hecho. No es el que mejor madera tiene. No es el que mejor sonido produce. Pero yo prefiero perder cualquiera de los otros cuatros, pero jamás quisiera perder el cuatro de mi papá. Porque para mí el valor de ese instrumento es como consecuencia del precio que pagamos por él. Y desde luego, el precio que yo pagué por ese cuatro es el recuerdo más extraordinario y más maravilloso que tengo hacia la figura de mi padre. Nosotros los cristianos en el siglo XXI también hemos cometido los mismos errores que la iglesia de Corinto. Sacralizamos los elementos del pan y del fruto de la vid y nos olvidamos de lo más trascendente. ¿Y qué es lo más trascendente? A la luz de este principio económico, el valor de las cosas es como consecuencia del costo que pagamos por ellas. Pues a la luz de ese principio, oiga lo que les voy a decir. Si la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo es el valor más grande que el cielo encontró para redimir a la humanidad, eso quiere decir que si Él nos compró al precio de sangre, al valor más alto, eso quiere decir que el valor suyo ante los ojos de Dios es también igualmente alto. Aleluya. Es igual. Dios ve a tu hermano de alto valor, pero no lo ve a él de más valor que tú. A ti te ve con el mismo valor que ve a tu hermano. Dios ve a los creyentes de una denominación con un alto valor, pero de la misma manera ve a los creyentes de otra denominación con el mismo valor. El valor de las cosas es como consecuencia del costo que pagamos por ellas. Y las Sagradas Escrituras nos recuerdan: vosotros fuisteis comprados a precio de sangre. Por lo tanto, el más humilde, el más sencillo, el que más dinero tiene, el que no tiene nada, el que tiene profesión, el que no la tiene,
ante los ojos del Dios del cielo. Es importante que se sepa que en la economía divina Dios pagó el mismo precio por cada uno de ellos. La Biblia dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Aleluya. Aleluya. A fin de cuentas, mis amados hermanos, si no vivimos en armonía con nuestros hermanos, obviando lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo, tomamos la cena del Señor indignamente. Por eso el desafío bíblico es claro. Hay que discernir el cuerpo de Cristo. Y cuando yo miro el cuerpo de Cristo para discernirlo, yo me veo ahí, pero también veo a mi hermano. Tal vez también veo a mi hermana. Probablemente no es de mi denominación, pero está en el cuerpo de Cristo. Probablemente no cree como yo, pero está en el cuerpo de Cristo. Tal vez no tiene las mismas experiencias teológicas que yo tengo, pero está en el cuerpo de Cristo. Si yo no pienso de esa manera, escúcheme bien, si yo no pienso de esa manera a la hora de tomar la cena del Señor, estoy tomando la cena del Señor indignamente. Termino con esto. La cena del Señor no excluye al que peca y se arrepiente. Por eso yo no puedo juzgar a la hora de sentarnos a la mesa. Note bien que Jesús sentó a la mesa a Pedro y todavía no lo había negado. Y sentó a Judas y todavía no lo había traicionado. Él sabía que Pedro lo negaría y sabía que Judas lo negaría. Pero la cena no excluye al que peca y se arrepiente. Pues a fin de cuentas, la cena es para recordarnos que la presencia de Cristo en su infinito amor todavía permanece con nosotros. Y yo me atrevo a decir en esta mañana, sin pretensión de irreverencia, Dios me libre, pero me atrevo a decirlo. El Cristo al que tú y yo servimos nos llama a cada rato por el celular. Nos bendice a cada rato. El Cristo al que tú y yo servimos nos ayuda a cada rato. Nos da la mano a cada rato. Nos pregunta cómo estás a cada rato. El Cristo al que tú y yo servimos, sin ser irreverente, de vez en cuando me manda chistecitos por el celular. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se hace? Simple y sencillo. Porque para ver a Jesús, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo. Veo en ti la gloria del Señor Jesucristo. Y descubro que mirándote a ti, veo al Señor que me ha salvado. Y no solamente tengo la promesa de su presencia, que es un elemento tan importante dentro de la cena del Señor, sino que esa promesa de su presencia en mi vida se hace realidad cuando juntos nos sentamos a la mesa para adorar a Dios y para bendecirnos y edificarnos mutuamente. Que el Señor me los bendiga. Les invito, queridos hermanos, para que ahí donde está, incline su rostro. Hoy en la celebración de la cena del Señor, lo importante no es imponer la teología denominacional.
Lo importante es la praxis, la práctica, la vida de lo que esto implica. Permítame orar al Señor y con su amén usted estará afirmando lo que yo estaré diciendo. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque un día como hoy, sentado a la mesa, he podido reflexionar y he podido, Señor, meditar en la verdad de lo que es el cuerpo de Cristo. Gracias porque en esa introspección yo me descubro en el cuerpo de Jesús. Pero a la misma vez me descubro en el cuerpo de Jesús. ¡Qué maravilla! Descubro a mi hermano, descubro a mi hermana, descubro a tu hijo y a tu hija que han declarado que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Padre, gracias te doy en este día por esta gran oportunidad de estar en la mesa. Y cuando estoy en la mesa, descubro que tú estás. Y estás en el rostro de mi hermano, en el rostro de mi hermana. Y estás en tal dimensión que puedo percibir tu presencia dentro del marco de la sencillez de la hermandad. Que tu gracia, que tu paz, que tu bendición sea cada día con nosotros. Y que todos los días, Señor, todos los días podamos discernir el cuerpo de Cristo y descubrir que en ese cuerpo estamos todos y todas colocados. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey y Señor. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga, querido. Que la gracia y la paz del Señor sea sobre ustedes. No olviden, para poder asistir al culto del martes o del miércoles, deben llamarnos para registrarse, porque eso es fundamental. La paz del Señor sea con todos. Que Dios les bendiga. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.